¿Alguna vez has adivinado o acertado un evento futuro y no sabes cómo lo lograste? ¿Has tenido el presentimiento de que una persona está por llamarte y tomas el teléfono para contestar justo antes de recibir la llamada? ¿Te ha ocurrido que una persona cercana a ti estaba pensando exactamente lo mismo que tú en ese preciso instante y no en otro momento de algún otro día, y que, por lo general, esa otra persona era un familiar, tu pareja, tu esposo o esposa, tu mejor amigo o amiga o un hermano? Bueno, me ha ocurrido, pero una vez me sucedió un evento mucho más específico y matemáticamente calculable. Fue el día que tomé un mazo de 52 cartas francesas y logré predecir 7 cartas consecutivamente cada vez que las iba volteando una por una. ¿Cuál es la probabilidad de lograrlo? Es un número muy grande que ya te mencionaré. ¿Logré esta proeza matemática como resultado del azar? ¿O fue producto de la transmisión y recepción de conceptos mentales ocurridos en el universo suprafísico, conocido vulgarmente como el más allá, el universo astral, el plano espiritual? ¿Existe otro tipo de base de datos que no es tangible y al cual podemos acceder con entrenamiento? Te cuento mi experiencia personal. Supravortex. Durante mi adolescencia, en los años 90, solía realizar prácticas de meditación para despejar mi mente y permitir que me llegaran imágenes automáticamente a mi cerebro. Imágenes que yo no pensaría, sino que solamente llegaban ahí. Durante una época, estos flashes o especie de fotogramas con una imagen ocurrirían durante el transcurso del día o al día siguiente, y fue la misma época en la cual logré entrenarme para tener múltiples sueños durante el día y recordarlos durante todo un año completo. Fue entonces cuando decidí realizar un nuevo experimento con un mazo de cartas francesas, conformado por 52 cartas en total. Estas cartas tienen corazones, diamantes, tréboles y picas, donde ninguna carta está repetida. Mi experimento consistió en barajar las 52 cartas y voltear todo el mazo de cartas boca abajo, de modo que yo no pudiera ver ninguna de las cartas ni saber cuál era la primera carta. Luego me concentré para despejar mi mente, teniendo la intención de que me llegara automáticamente a mi córtex cerebral la imagen de la primera carta que iba a voltear en los próximos segundos. Durante días fallé, pero un día de pronto comenzó a llegarme claramente a mi mente la imagen de la primera carta, 3 de tréboles. Yo no estuve esforzándome por pensar esa carta, sino que simplemente la imagen de la carta apareció en mi córtex cerebral como si yo la hubiese imaginado, pero sin imaginarla, porque sentí que su diseño visual no procedía precisamente de mí. Entonces estiré mi mano para voltear y mostrar la primera carta del mazo de cartas y, para mi sorpresa, resultó ser el 3 de tréboles. La probabilidad de acertar una primera carta al azar de un mazo de 52 cartas es 1 de 52 posibilidades, que en decimales es 0,019237 y en porcentaje equivale a 1,92% de probabilidades de haber acertado esta primera carta por azar. En ese momento pensé justamente eso, que yo había acertado la primera carta por puro azar. Separé ese 3 de tréboles del mazo de 51 cartas restantes que me quedaron sobre la mesa. Luego me volví a concentrar y un flash mental llegó casi instantáneamente a mi mente con la imagen del 5 de corazones rojos. Después de lo cual volteé una segunda carta para colocarla boca arriba, y esta carta resultó ser justamente el 5 de corazones rojos. Me sorprendí un poco, pero no tanto, porque una vez más pensé que había sido azar. En este sentido, la probabilidad matemática de acertar 2 cartas consecutivamente en un mazo de 52 cartas francesas
sería el resultado de la fracción 1 sobre 52 multiplicada por la fracción 1 sobre 51, dando como resultado 1 sobre 2.652 probabilidades, que en porcentaje es igual aproximadamente a 0,0377%. Me concentré con la intención de recibir la imagen de una tercera carta en mi cabeza. En mi mente surgió la imagen del 8 de diamantes. Volteé la tercera carta del mazo, que ahora tenía 50 cartas, y una vez más, para mi sorpresa, la carta resultó ser el 8 de diamantes. La probabilidad matemática de haber acertado una tercera carta al azar sería el resultado de la fracción 1 sobre 52 multiplicada por la fracción 1 sobre 51 y multiplicada por la fracción 1 sobre 50, dando como resultado 1 sobre 132.600 probabilidades, que en porcentaje es igual aproximadamente a 0,000754%. En este punto ya comencé a dudar que mi acierto hubiera sido solamente producto del azar. Para no extenderme en la matemática, la cuestión es que acerté también la cuarta carta, el 10 de tréboles, igual a una probabilidad de 1 sobre 6.497.400 probabilidades. También acerté la quinta carta, el rey de picas, igual a una probabilidad de 1 sobre 311.875.200. Acerté la sexta carta, el 2 de corazones, igual a una probabilidad de 1 sobre 14.658.000.000. Y por último acerté la última carta, el 6 de diamantes, igual a una probabilidad de 1 sobre 674.000.000.000, etc., que en porcentaje es igual a 0,00000001483%. En mi humilde opinión, este experimento se había apartado del azar para convertirse en un proceso de recepción de conceptos mentales que se relaciona con ese más allá, con ese universo suprafísico, y que abordaré en las siguientes conclusiones. Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y a activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Mi primera conclusión es que el azar deja de ser azar en relación con un evento dependiendo del contexto. Si un evento ocurre con una frecuencia que se desvía significativamente de lo que se esperaría por azar, entonces podría considerarse que hay un patrón. Si lanzamos una moneda al aire y obtenemos un mismo lado de la moneda el 95% de las veces en 100 lanzamientos, entonces eso podría sugerir que el lanzamiento no está siendo aleatorio. Por ejemplo, la moneda podría estar más cargada con peso en uno de sus lados. También podría existir un umbral de significación estadística. Es decir, un evento se considera significativo si la probabilidad de que ocurra por azar es muy baja. En otras palabras, si un evento tiene una probabilidad de ocurrir por azar menor al 5% o al 1%, o en mi caso con el mazo de cartas menor al 0,00000001483%, se considera que es poco probable que haya sucedido solo por azar. En resumen, no hay un punto específico o una fracción exacta a partir de la cual el azar deja de ser azar, ya que depende del contexto y de la interpretación de los resultados. Sin embargo, eventos que ocurren con una frecuencia que se desvía notablemente de la expectativa o que tienen una baja probabilidad de ocurrir por azar suelen ser considerados no aleatorios. Mi segunda conclusión es la transmisión de datos desde el universo suprafísico al universo físico. Si los resultados de mi experimento con el mazo de cartas no fueron azar, entonces nos surge la pregunta: ¿cómo acerté 7 cartas consecutivamente entre cientos de millones de probabilidades matemáticas en un mazo de 52 cartas?
Eso me lleva a pensar que, así como en el primer video de mi canal, les narré mi experiencia de exteriorización de la conciencia, vulgarmente llamada viaje astral, permitiéndome atravesar la pared de mi habitación. Entonces puede existir una base de datos en ese más allá, universo suprafísico, denominado así por mi amigo argentino, el psicólogo transpersonal Jorge Olguín, fundador del grupo Elrond y del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas. Un universo que sería aquel donde la velocidad de los vórtices de energía como unidad fundamental supera la velocidad de la luz, y estos pierden su propiedad masa, de modo que no serían detectables por nuestros instrumentos científicos, siendo un universo donde existirían nuevas leyes físicas, mejor dicho, leyes suprafísicas, y donde la comunicación se realizaría a través de la transmisión de conceptos mentales para transmitir una idea. Si esto es así, entonces tuvo que haber existido un emisor inicial que me hubiese enviado a mi córtex cerebral el concepto abstracto de cada una de las cartas que yo iba a voltear, para que mi subconsciente de alguna manera codificara ese concepto abstracto con la imagen mental de la carta. Una imagen que yo reconocería. ¿Y quién habría sido ese emisor inicial de conceptos abstractos que me transmitiría la imagen de cada carta del mazo? Quizá una entidad, una conciencia habitando directamente en ese universo suprafísico. Cabe destacar que las entidades del universo suprafísico o universo intangible no tienen cuerdas vocales para producir sonidos y se comunican mediante conceptos mentales. Me explicaré con base en mi experiencia como traductor profesional, graduado en universidad. Los seres humanos somos capaces de articular palabras gracias a que tenemos cuerdas vocales para efectuar un acto de habla. De modo que durante nuestro proceso de comunicación existe un emisor que primero piensa un concepto mental que quiere transmitir. Por ejemplo, la idea de un perro, para entonces codificar este concepto del animal perro en una lengua específica, ya sea mediante el habla o la escritura. Por ejemplo, un alfabeto específico para transmitir el significado que quiere expresar a otra persona, que actuaría como receptor de este sistema de símbolos o articulación del habla, quien entendería ese idioma en específico, porque este receptor sería capaz a su vez de decodificar los signos lingüísticos del idioma expresado por el emisor. Por ejemplo, si el emisor escribe "estoy feliz" en un idioma determinado, entonces el receptor del mensaje será capaz de decodificar los signos lingüísticos y entender que la frase "estoy feliz" se refiere a que el emisor está viviendo un estado de felicidad. Entonces, si bien existe este proceso de la comunicación en el universo físico, ocurriría un proceso distinto en el universo suprafísico, ya que ninguna entidad, ni espíritu, ni conciencia tiene cuerdas vocales, de modo que su acto de comunicación desde el emisor hasta el receptor se realizaría mediante la emisión de conceptos mentales organizados a través de vórtices de energía y que tendrían un sentido específico porque tendrían la intención de ser entendidos por el receptor del concepto mental abstracto. El emisor del concepto abstracto podría ser una entidad, una unidad de conciencia, mientras que el receptor del concepto podría ser tanto otra entidad suprafísica como un organismo físico que tuviera un córtex cerebral lo suficientemente avanzado como para procesar intuitivamente ese concepto mental enviado desde el universo suprafísico por aquella entidad emisora. En resumen, existiría una transmisión de mensajes desde el universo suprafísico al universo físico mediante un proceso de comunicación y traducción de conceptos mentales, vulgarmente llamado mediunidad intuitiva,
ya que los conceptos se manejarían como paquetes de datos a una velocidad superior a la velocidad de la luz y se necesitaría el entrenamiento adecuado o las circunstancias apropiadas de un córtex cerebral para captar ese concepto mental que podría generarse mediante la formación de una imagen específica en nuestro córtex cerebral o quizá en la recepción de un concepto mental completo en nuestro córtex cerebral que captaríamos a modo de intuición y que provendría de un emisor no físico. Y las personas mejor entrenadas en este proceso comunicacional para recibir conceptos mentales desde el universo suprafísico son aquellas personas llamadas vulgarmente psíquicos o mediums, aunque posiblemente la mayoría no posea un entrenamiento adecuado a causa de su propio ego, preconceptos y dogmas. Finalmente, mi conclusión general es que alguna entidad o unidad de conciencia, llámese coloquialmente espíritu o no, actuó como emisor del contenido de las cartas que yo iba a voltear, enviándome la información de cada carta a mi córtex cerebral para que yo como receptor decodificara su concepto mental en una imagen que yo entendería desde mi percepción visual, actuando así yo en consecuencia y acertando 7 cartas consecutivamente del mazo de cartas, aun cuando las probabilidades de lograr tal acierto era de una posibilidad de 600.000 millones. En este sentido, yo no tenía ningún tipo de poder mental, simplemente era mediunidad intuitiva, a la cual todos podríamos acceder con entrenamiento y paz mental. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Muchas gracias.